que podamos de esta forma propiciar una conversación diversa, enriquecedora y con distintas perspectivas. Ahora me gustaría presentarles a nuestra moderadora del día de hoy, Ingrid Tuering. Ella es economista por el TEC de Monterrey, cuenta con una maestría en Economía y Finanzas por la Universidad Pompeu Fabra de España, además de especializaciones en Ingeniería Financiera, Gestión de Riesgos, Finanzas Sostenibles, Economía Circular y Género. Ha ocupado distintos cargos claves en el sistema financiero mexicano, incluyendo la subdirección de financiamiento corporativo en la Bolsa Mexicana de Valores y la dirección de operaciones en el mercado de dinero en la Secretaría de Hacienda. Ha trabajado como consultora en proyectos de inclusión financiera, género y sostenibilidad con organismos internacionales como la ONU, World Bank y el PNUD. Desde hace más de 15 años forma parte de la Sparkassen alemana y actualmente es coordinadora regional de finanzas sostenibles, acompañando a instituciones financieras de América Latina en la integración de criterios ASG e impulsando la innovación en el sector. Muchísimas gracias, Ingrid, por moderar este panel. Te cedo la palabra y gracias a todas y todos por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Mónica. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este panel que estoy segura que será muy interesante, donde buscaremos resolver algunas preguntas que tenemos todos hacia dónde debe ir el sector financiero en lo que es la agricultura regenerativa. Y bueno, empezando con un poco de contexto de por qué la importancia de este panel y por qué la importancia de la temática es que la agricultura es hoy claramente un tema central para el sector financiero, tanto en México como en Latinoamérica. No solo por el peso que tiene este sector en el Producto Interno Bruto, sino por el empleo, las exportaciones, pero principalmente en la actualidad porque concentra riesgos físicos y de transición que claramente son cada vez más materiales. Sequías, degradación de suelos, estrés hídrico y nuevas exigencias de trazabilidad ya impactan directamente a las instituciones financieras y a inversionistas. Hace tiempo que el agro dejó de ser solo un receptor de crédito productivo para el sector financiero. Hoy es un componente estratégico en la gestión de portafolios. La calidad del suelo y la resiliencia de los ecosistemas empiezan a ser prácticamente tan relevantes como lo es el flujo de caja. ¿Y por qué es esto? Y esto es principalmente para el caso de México, porque más del 70% del territorio presenta algún grado de degradación y la disponibilidad de agua ya es claramente un cuello de botella en la producción. Estos factores, ¿cómo se traducen en el sector financiero? Se traducen como riesgo crediticio real, menores rendimientos y cadenas de valor expuestas a disrupciones. Por otro lado, no hay que olvidar que el TECMEC y las regulaciones internacionales están elevando los estándares ambientales y sociales para acceder a mercados. Y gestionar estos factores para una institución financiera, el sector financiero en general, ya no es un tema de reputación ni un tema de algo verde, sino es gestión financiera pura, si lo podemos ver así desde el sector financiero. Sin embargo, lo que es la transición agroecológica presenta también riesgos importantes, que es importante entender y gestionar para el sector financiero. En el corto plazo, la transición claramente implica riesgos asociados a curvas de aprendizaje, inversiones iniciales y posibles caídas temporales de productividad. Sin embargo, si aprendemos a gestionar estos riesgos en el mediano y largo plazo, pasada esta transición, esto va a poder ofrecer oportunidades claras de reducción del riesgo climático y de insumos, mayor estabilidad y diversificación productiva. Y por otro lado, esto nos permitirá alinear la gestión financiera a los marcos ESG y regulatorios. ¿Cómo se traduce esto en términos financieros? En una mejor gestión de riesgos y en la creación de nuevos activos vinculados a la naturaleza. Por otro lado, también están las tendencias internacionales que empujan claramente al sector financiero en México y Latinoamérica a hacer esta transición hacia la agricultura regenerativa. Los grandes corporativos globales avanzan hacia cadenas libres de deforestación y con metas de abastecimiento regenerativo.
Los mercados de carbono, por otro lado, comienzan a madurar y la banca despliega esquemas de blended finance para reducir el costo de capital. Aquí son las grandes oportunidades que tiene la agricultura regenerativa para el sector financiero. Y por otro lado, también los que estamos enfocados también en la mediana y pequeña empresa, el nearshoring agroalimentario abre oportunidades para integrar a pequeños y medianos productores a cadenas de mayor valor. Sin embargo, esto solamente es factible cuando existe trazabilidad, asistencia técnica y financiamiento alineado al desempeño. Aquí me gustaría empezar poniendo dos preguntas, que es, ¿cómo puede México y América Latina traducir su riqueza agroalimentaria y de capital natural en una agenda de inversión sólida, rentable, inclusiva y escalable? ¿Cómo construir puentes entre el mundo financiero y el productivo con instrumentos que premien prácticas regenerativas, métricas comunes de suelo y agua y mecanismos que compartan riesgos de transición? Y justamente estas dos preguntas son la base del webinar que estamos presentando el día de hoy. Lo que buscamos en este panel es justamente generar una conversación entre sector público, cooperación técnica e inversionistas de impacto sobre cómo movilizar capital hacia la agricultura regenerativa. Y de aquí el nombre del panel, Sembrar rendimientos, significa cultivar resiliencia, biodiversidad y bienestar. Entonces, sin más, tengo el gusto de presentar a nuestros panelistas del día de hoy. Primero me permito presentar al maestro Carlos Rodríguez Gómez. Carlos es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico de Morelia y maestro en finanzas por el ITAM. Ha sido profesional del sector financiero por 30 años, los últimos 24 años en FIRA. En FIRA, Carlos ha ocupado los puestos de director y administrador de riesgos, director de intermediarios financieros, director de productos financieros y actualmente es el director general adjunto de inteligencia sectorial con la responsabilidad de las acciones de sostenibilidad, medio ambiente e inclusión financiera, así como de la Oficina de Investigación Económica del Sector Agroalimentario. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos el día de hoy. También me voy a permitir presentar a Araceli Vargas Mena. Araceli es directora del proyecto de agricultura sustentable de la Agencia de la Cooperación Técnica Alemana GIZ. Es bióloga de formación y cuenta con amplia experiencia de trabajo en Semarnat, FAO, UNAM y UISIN. Es experta en planeación territorial, diseño y manejo ecológico del uso de suelo, evaluación del impacto ambiental y diseño de estrategias de adaptación al cambio climático. Bienvenida, Araceli, muchas gracias. Y por último, quisiera presentar a Laura Ortiz Montemayor. Laura es líder en inversión de impacto y finanzas regenerativas con más de 15 años de experiencia en América Latina. Está especializada en finanzas climáticas, estructuración de fondos y desarrollo de ecosistemas de inversión. Es cofundadora y Chief Purpose Officer de SVX México y es Managing Partner de Regenera Ventures Fund, que es un fondo pionero que moviliza capital catalítico hacia soluciones basadas en la naturaleza y la transición regenerativa en México. El trabajo de Laura integra estrategia de inversión y alianzas para impulsar la regeneración de ecosistemas y el desarrollo territorial. Ha participado como ponente en foros nacionales e internacionales sobre agricultura regenerativa, capital natural y finanzas climáticas, y contribuido a la formación de inversionistas en modelos financieros transformadores, perdón. Previamente desarrolló su carrera en gestión patrimonial y de activos en BBVA y Citibanamex y cuenta con formación especializada en inversión de impacto por la Universidad de Oxford, entre otros programas internacionales. Bienvenida, Laura, muchas gracias por acompañarnos también el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas a los panelistas. Para iniciar, me gustaría que, por favor, brevemente nos pudieran platicar el contexto de su institución
y cómo se vincula el trabajo que realizan con el impulso a la agricultura regenerativa. Carlos, si podemos empezar contigo, por favor. Gracias, Ingrid, y buenos días a todos. Un placer estar aquí y un agradecimiento a la GIZ por la invitación. Bueno, FIRA, para aquellos colegas que no lo tengan en el radar, FIRA es una institución del gobierno mexicano que opera en segundo piso. Su enfoque de desarrollo es el sector agroalimentario, eh, en general el tema agrícola, ganadero, pesquero y de acuacultura, y también sin duda las actividades del medio rural. Eh, Su enfoque de desarrollo se basa en tres objetivos prioritarios en esta época, que es el tema de inclusión financiera, el tema de mejorar la productividad del campo y en el tema de sostenibilidad de manera importante. Los tres forman la base de actuación de FIRA en este esquema de banca de desarrollo. Y bueno, nos dedicamos fundamentalmente al financiamiento y al impulso de las actividades en estos sectores. Contamos con una red de socios de 150 intermediarios financieros que rondan desde las partes más altas en el sector bancario, pero también con 120 intermediarios, perdón, con 130 intermediarios no bancarios que alcanzan las partes de los productores más pequeños del país. ¿Cuáles son nuestros instrumentos de intervención? Eh, Básicamente tenemos financiamiento, es decir, fondeo a los intermediarios financieros que en segunda etapa se traduce en financiamiento a las cadenas productivas. Tenemos garantías para que, para, para proteger el riesgo de crédito que asume el sistema financiero cuando está financiando el campo en México. Y de manera muy importante también tenemos un conjunto de acciones de apoyos tecnológicos que transmiten incentivos hacia las cadenas de valor para su movimiento a diversas acciones de desarrollo. Eh, en este modelo de operación, probablemente FIRA sea uno de los brazos más importantes del gobierno en, en, en sus acciones de desarrollo en el campo mexicano. En este año, recién pasado, estamos cumpliendo 71 años de operación como este instrumento del gobierno, que creo que es muy resaltable. Pocas instituciones tienen esta permanencia de 70 años en el sector y eso nos ha permitido establecer redes y conocimiento importante para la gestión, en particular como motivo de este panel de los temas de medio ambiente, Ingrid. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Le damos ahora la palabra a Araceli, por favor, con la misma pregunta. Muchas gracias, Ingrid, y muchas gracias, Mónica, y a los organizadores por invitarme a este importante panel. Pues para empezar, nosotros en GIZ trabajamos principalmente con un enfoque en tres direcciones. Digamos, primero, es muy importante para nosotros el acompañar a gobiernos nacionales y subnacionales en el fortalecimiento, diseño, evaluación de política pública. Por otra parte, trabajamos mucho en el desarrollo de capacidades en su sentido más amplio tanto hacia productores, a instituciones, a empresas inclusive. Y finalmente estamos abocados a la construcción y facilitación del diálogo multiactor, del diálogo entre sectores, como había comentado Ingrid. Es muy importante la colaboración entre diferentes actores de la sociedad para cualquier tema que implique un avance o una transformación en este caso, de los sistemas agroalimentarios. En ese contexto, el proyecto de agricultura sostenible que yo estoy dirigiendo actualmente desde el programa de biodiversidad de la GIZ, tiene tres ejes de acción, en los cuales, como decía, uno es pues fortalecer las condiciones habilitadoras desde la política pública para que pueda llevarse a cabo esta transformación hacia un sistema agroalimentario sostenible, hacia una agricultura
regenerativa, sostenible, agroecología, los diferentes enfoques que se han desarrollado para realmente modificar estas formas de producción. Estos marcos de política pública, pues todavía tienen retos importantes, creo que en todos los países, pero en nuestro país no es la excepción. Entonces, trabajamos mucho aquí con autoridades tanto federales como subnacionales. Por otra parte, en territorio trabajamos con los productores, pero no nada más con los productores, con los diferentes eslabones de las cadenas de valor para que efectivamente aquellos iniciativas o aquellos productores, microempresas, organizaciones sociales que ya estén llevando a cabo prácticas sustentables puedan ser difundidas, organizadas en redes y potenciar su impacto y por supuesto seguirlos apoyando desde el punto de vista técnico y organizativo para que continúen avanzando en este sentido y se incorporen nuevos productores en este esfuerzo. Y finalmente, y en sinergia con otros proyectos de la GIZ, lo que estamos trabajando es precisamente en apoyar, conocer, evaluar, diseñar instrumentos financieros que justamente estén incorporando estos criterios de sostenibilidad para que los productores que tengan interés o los comercializadores o cualquier eslabón de la cadena de valor pueda tener acceso a estos instrumentos financieros. Entonces, aquí en este sentido, estamos ya trabajando con la Secretaría de Hacienda, con FIRA, con la banca privada, inclusive con otras organizaciones financieras y, por supuesto, con los beneficiarios de estos instrumentos. Un desarrollo de capacidades a todos los niveles pues permitirá, por una parte, el desarrollo de mejores instrumentos financieros que tengan este enfoque de apoyar una transición hacia sistemas sostenibles, pero también el acceso por parte de los productores a estos instrumentos, en el sentido de que los conozcan, de que tengan acceso a ellos y de que de alguna manera pues se pierda un poco tal vez la resistencia a acceder a instrumentos de financiamiento. Entonces, en estos tres ejes es en que estamos trabajando en la GIZ en el tema de agricultura. Perfecto, muchísimas Gracias. gracias, Araceli, muchas gracias. Y continuamos con Laura, por favor. Hola, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes y de verdad que creo que espero que este panel genere muchas nuevas alianzas, oportunidades y aprendizajes para todos. Yo soy fundadora de SBX México. Tenemos, justo este año cumplimos 10 años y somos una empresa de consultoría mexicana que también tenemos oficinas en Colombia. Y básicamente lo que nosotros hacemos es mucha educación e inteligencia hacia la inversión de impacto, las finanzas climáticas y cultivar muy activamente, muy intencionalmente nuevas inversiones regenerativas e inversionistas regeneradores, porque nosotros creemos que esto parte de un nuevo entendimiento, de ver la economía y las oportunidades de inversión pues con nuevos ojos, realmente un gran cambio de paradigma en donde la biodiversidad no la veamos como un objeto de caridad, sino como una gran oportunidad, la mayor oportunidad, la última oportunidad que tenemos, y como la red, obviamente, de proveer vida y el valor y todo el origen de nuestra economía, ¿no? Entonces, realmente nosotros vemos ese cambio de paradigma como central para poder cambiar completamente y transformar las finanzas y las inversiones hacia finanzas regenerativas y dejar atrás un modelo extractivo. Y con este cambio de paradigma nosotros nos hemos comprometido desde hace 10 años y tenemos la misión de que el capital sirva a la vida y no que la gobierne. Entonces, lo que hemos hecho es realmente ayudar en muchos proyectos a nivel nacional y regional de Latinoamérica también a precisamente hacer esta inteligencia y este cambio para movilización financiera hacia esquemas de manejo productivo regenerativo y o restauración productiva. Y adicionalmente tenemos el primer fondo, que es el Regenera Ventures Fund, que es el fondo pionero
que precisamente fue creado para financiar la transición regenerativa de México, no solamente en la parte de agricultura, sino también de ganadería, de la parte forestal, de la parte turística y también de toda la monetización de servicios ecosistémicos. Como ustedes saben, pues la base productiva de México y de Latinoamérica son los commodities, pero encima de esos commodities hoy hay una capa de servicios. Entonces, esa monetización de servicios ecosistémicos empieza por el muy conocido mercado de carbono, pero también va hacia el mercado de biodiversidad, de agua y de otros muchos servicios ecosistémicos en donde hay una gran oportunidad de inversión. Em, y con esto básicamente pues quiero hablar precisamente de que nuestra empresa y eh, todos nuestros enfoques es precisamente para esta reconciliación de que la producción no tiene que estar peleada con la biodiversidad, sino que puede haber una gran reconciliación y esa reconciliación se llama regeneración. Y realmente puede haber retornos financieros con impacto social y ambiental positivo y podemos buscar un enfoque positivo en naturaleza, no solamente neutral. Entonces, eso es lo que hacemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Y creo, digo, para iniciar este panel, este contexto, creo que es sumamente interesante de ver cómo tres partes fundamentales del ecosistema, lo que es el sector público, la inversión de impacto y la cooperación internacional, tienen diferentes maneras de cooperar y trabajar en el tema de agricultura regenerativa, pero al final esto es justamente lo que necesitamos, ¿no? Crear este ecosistema en donde cada quien desde su trinchera pueda apoyar en el avance en esta temática. Y bueno, para esto vamos a abrir la segunda pregunta, que es, desde su experiencia, ¿cuál considera que es el principal reto para escalar modelos de agricultura regenerativa en México y hacerlos atractivos para inversionistas? Esto es considerando las condiciones habilitantes. Aquí, si gustan, empezamos con Araceli, por favor. Sí, gracias. Eh, bueno, digamos, en términos generales, el gran reto es, como ya lo mencionaron, precisamente cambiar de paradigma en el tema de la agricultura en México y en el mundo, yo diría, ¿no? Pero este cambio de paradigma de pasar de un modelo extractivista, de un modelo productivista, a un modelo que valore realmente la diferenciación, considerando los servicios ecosistémicos, que considere el valor agregado que nos da una producción que conserve los recursos naturales, y no solo eso, sino que también se traduzca en una mayor salud para la población que consume estos alimentos y en mejores condiciones de vida en general para los productores y nuevamente para los diferentes cadenas de la cadena productiva, ¿no? Entonces, este es el gran reto, por supuesto. Y dentro de estos, pues podemos identificar algunos desde nuestra práctica y desde pues la que todos enfrentamos día a día, que es una fragmentación institucional y que lleva a una falta de articulación muchas veces originada en un marco jurídico que tampoco nos permite avanzar mucho en esta articulación. Entonces, ahí también tenemos que trabajar mucho en construir estos puentes, en fortalecer estos mensajes que muchas veces las instituciones tienen el interés, tienen la claridad de hacia dónde movernos, a veces no tanta, desafortunadamente, pero incluso cuando se tiene esta claridad, pues hay un marco jurídico que no necesariamente permite avanzar, ¿no? Y eso pues tiene que irse modificando, tiene que irse ajustando conforme se va avanzando en esta transformación. Y eso obviamente va a impactar tanto a las instituciones públicas como a las privadas. Y los beneficiarios al final van a ser beneficiarios o van a ser perjudicados por estos vacíos o por estas, pues sí, faltas de articulación entre políticas y entre leyes. Y por otra parte tenemos el tema precisamente a lo mejor un limitado acceso a mercados diferenciados, a financiamiento verde, que bueno, aquí los especialistas ya nos han hablado mucho más en detalle de cómo hay que todavía fortalecer este tipo de financiamiento, hay que hacerlo accesible, hay que adecuarse
por supuesto, a las tendencias internacionales, pero también a las condiciones de quienes van a ser receptores de este financiamiento. En ese es otro gran reto en el que creo que todos los que estamos aquí coincidimos que tenemos que todavía hacer mucho trabajo. Y finalmente, pues, hablaría de la resistencia al cambio. La resistencia al cambio mucho en términos de los productores, los comercializadores, incluso los consumidores. De qué manera este cambio de paradigma puede ser adoptado por los productores, por las microempresas, por las organizaciones de productores, cuando sabemos que en el campo pues hay una larga tradición de cómo producir. Hay mucho siempre lo hemos hecho así, estamos en un lugar seguro que a lo mejor ni siquiera nos está dando los beneficios económicos, vemos el deterioro de nuestros recursos, ya no producimos tanto, sin embargo, es difícil dar ese paso, es difícil ese cambio que requiere inversión nuevamente, que requiere capacitación y que requiere pues dar un poco de seguridad para dar un paso en un sentido que no se conoce. Entonces, creo que esa resistencia al cambio tenemos que también de manera coordinada y de manera sinérgica acompañar a los productores para que puedan tener acceso a instrumentos de financiamiento, a instrumentos de política pública, a incentivos, tal vez fiscales, tal vez técnicos, que puedan eliminar o al menos reducir esta resistencia al cambio. Entonces, yo creo que esos tres temas es muy importante que los abordemos para poder avanzar en esta transformación. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias por este aporte, Araceli. Y continuamos con la misma pregunta para Laura, por favor. Sí, gracias Ingrid. Pues coincido con Araceli en la parte de la resistencia al cambio, pero yo no solo mencionaría en la parte de los productores y de los consumidores, sino también del lado financiero. O sea, creo que el cambio de paradigma nos toca absolutamente a todos, porque sí creo que a veces se concentra mucho la expectativa enorme que hay de que todos los productores cambien, pero no hemos cambiado las estructuras financieras, por ejemplo, para alinearse al ciclo productivo. O, por ejemplo, no hemos cambiado la necesidad de garantías o no hemos cambiado pues, los costos del capital, las tasas de interés, no hemos cambiado, por ejemplo, los términos y condiciones de pago en los grandes compradores, en donde pues a lo mejor hay ciertos lugares en donde les pagan a 180 días o a más de 90 días sus cosechas, ¿no? Entonces, creo que el cambio de paradigma nos toca a todos y yo siento que uno de los principales retos es precisamente que le estamos dando demasiada importancia a nivel mundial y de inversión a la inteligencia artificial cuando hemos dado muy poca importancia a la inteligencia ecológica, el conocimiento de cómo funcionan los ciclos, tanto la interacción del ciclo de carbono con el ciclo hídrico, de cómo estamos precisamente, ahora sí que denigrando o degenerando nuestro suelo con ciertos manejos y cómo podemos regenerarlos y ser mucho más intencionales en cultivar el suelo, el cultivar el agua, en que el agua no es nada más algo que se consume en el ciclo agrícola, sino que también se puede cultivar de manera súper intencional y afectar el microclima. Pero si no entendemos el microclima, si no entendemos el ciclo hídrico, si no entendemos que todo el plástico que le ponemos al suelo está interrumpiendo el ciclo hídrico, que todo el plástico que le ponemos al techo está interrumpiendo el ciclo hídrico, entonces queremos hacer de repente, pues ciertas cosas que resuelven síntomas, pero no resuelven la causalidad. Entonces, creo yo, o sea, que el principal reto es definitivamente el cambio de paradigma, pero es para todos. Y creo que ciertas condiciones habilitantes tienen que ver muchísimo con la voluntad de cambio dentro de todos, o sea, del sector financiero, de los productores, de los consumidores, del sector público, obviamente, pero realmente también muchas ganas de tener un entendimiento mutuo, porque si no, sí se va a, creo yo, sobrecargar un poco la demanda de cambio
en el productor, que normalmente es el más frágil, el que toma el mayor riesgo, el mayor filántropo de los corporativos. Y realmente tenemos que hacer un gran cambio en oferta y demanda, que eso pues nos toca absolutamente a todos, ¿no? Creo que varios de estos cambios de paradigma es de que ahorita todo el mercado está estandarizado en monocultivo. Todas las inversiones y todo vienen clasificadas por sector, clasificadas por commodity, cuando necesitamos completamente abrir la mente e irnos a producción biodiversa, que ya no va a estar comoditizada, porque estamos comoditizando los paisajes y eso los degrada, sino que necesitamos diversificar. Y esa diversificación toca en las estructuras de financiamiento, en las estructuras de empresa, en las estructuras de compra, en las estandarizaciones de compra, o sea, en tantísimas cosas, ¿no? Y también de todo lo que requiere los insumos de agricultura, que hoy en día se traduce a muchísimo agroquímico y muchísima infraestructura plástica, que realmente están pues costándole cada vez más caro a los productores, y realmente transicionar a, dentro de lo posible, una diversidad biológica que nos dé la cobertura de suelo que no requiera el plástico, que nos dé la fertilidad que no requiere el agroquímico, y eso sea más barato y más rentable para el productor, ¿no? Entonces, ese es un gran cambio. Y la otra parte es la parte de cambiar los plazos. Los tiempos de la tierra no son los mismos tiempos del capital. Son velocidades completamente distintas. La naturaleza corre a una velocidad muy distinta que el capital y su sed, ¿no? Entonces, realmente creo yo que es muchísimos cambios, y en donde el rendimiento ya no sea un número de blanco y negro, sino que sea un rendimiento a todo color, de abundancia para todos, de salud para todos. Y creo que ahí están las condiciones habilitantes, en estas ganas y voluntad de cambio de paradigma, en estas ganas de desaprender estos pues paradigmas extractivos que nos están llevando a la degeneración, en estas ganas de reconciliarnos y de entendernos mutuamente. Muchísimas gracias, Laura. Creo que es súper enriquecedor y me quedo con el tema de inteligencia ecológica. Totalmente eso es lo que tenemos que tratar de adaptar también el sector financiero, entender todo esto que acabas de comentar, que es fundamental para poder avanzar en este tema. Muy bien, y para finalizar con esta pregunta, pues le doy la palabra a Carlos. Adelante, Carlos, por favor. Gracias, Ingrid. Muy interesante y coincido con mis colegas. Yo quiero poner dos ejemplos de cómo el sistema financiero es habilitador de la transformación de la sostenibilidad. Uno de ellos, quizá el más antiguo en FIRA, y antiguo me refiero a probablemente 5 años, es traducir el tema de sostenibilidad y de resiliencia al lenguaje del banquero. No sería quizá iluso pensar que el banquero va a saber muchas cosas técnicas acerca del manejo del agua, acerca de la biodiversidad del suelo. Significa un costo muy alto para alguien que está en un escritorio, en una sucursal. Parte de la función de FIRA es traducir y facilitar, suavizar ese flujo de dinero hacia las actividades que producen beneficios al sector ambiental. Y uno de nuestros primeros pasos fue construir una taxonomía que se traduce en conceptos de inversión. Un concepto de inversión le hace sentido al financiero a la hora de acreditar a realizar un crédito. Ese concepto de inversión está claramente especificado y no hay duda que cuando están financiando ese concepto de inversión, están ayudando ya sea a la sostenibilidad o a la adaptación frente al cambio climático. Pero tenemos un segundo paso y creo que eso aborda, Ingrid, el tema de cómo masificar, porque también nuestras colegas señalaban que el ir convenciendo productor por productor a realizar un cambio en favor del medio ambiente es un camino muy largo y no necesariamente exitoso, porque el cambio cultural es una barrera para realizar eso. En FIRA estamos trabajando en un nuevo concepto que es el financiamiento sostenible de la cadena productiva. No estamos yendo
a convencer a cada productor de transformar su factor tecnológico. Estamos yendo a modificar las órdenes de producción de los siguientes eslabones de cadena hacia los productores. Es decir, como muchos probablemente sepan, en el campo, buena parte de la lógica económica financiera está ligada al eslabonamiento de una cadena de valor. Pocos productores aislados tienen una viabilidad financiera, aislados de una cadena de valor. Tienen que estar integrados. En esa integración, y afortunadamente a favor de esa integración, se pueden hacer intervenciones a favor de la masificación de actividades, de las actividades agrícolas en favor del medio ambiente. Quisiera poner un ejemplo muy rápido para no consumir mucho tiempo. En fin, estamos atacando el exceso de aplicación de nitrógeno en la tierra, que tiene efectos perniciosos en la biodiversidad o en la biota del suelo, en las escurrentías hacia los mantos acuíferos y hacia el océano, en particular, por ejemplo, en Sinaloa y Sonora, tan cerca del Golfo de California, y además en un exceso de producción de gases de efecto invernadero por el exceso de aplicación de fertilizantes nitrogenados sintéticos. Ahora, ¿cómo estamos logrando esta masificación? En lugar de convencer a cada productor, imagínense poniéndonos en los zapatos del productor, decirle, oye, aplica 30% menos de fertilizante. ¿Quién pondría su fuente de ingresos en ese riesgo cuando lo llevo haciendo así 20 años y cuando además produzco, cosecho y entrego al siguiente eslabón de cadena? Lo que estamos haciendo en FIRA es convencer al comprador, y convencerlo no me refiero a sentarnos con él a hacer psicología, me refiero a crear los incentivos financieros canalizados, y aquí es donde entra otra de las cosas que platicaba en particular a Araceli. ¿Cómo estamos transfiriendo la cooperación internacional a generar beneficios económicos a ese eslabón de la cadena para que mande órdenes de producción con una menor afectación al medio ambiente y se genere un equilibrio financiero que beneficie al tema ambiental? Por temas de tiempo, a lo mejor no alcanzo a explicar este modelo completo, pero se trata de canalización de recursos en apoyo a los sistemas ecosistémicos, ya sea de la cooperación internacional o de los distintos órdenes de gobierno, en favor de estas órdenes de producción e incentivos a los compradores e incentivos a los productores. Termino diciendo que en este modelo, que no alcanzo a explicar completamente por el tiempo, por ejemplo, los productores, a la hora de reducir su aplicación de fertilizantes por orden del comprador, no por un convencimiento psicológico del beneficio, están eslabonados con la cadena que les va a comprar ese tema, pero además les subsidiamos al 100% la aplicación de biofertilizantes, que debería sustituir esa aplicación de fertilizantes sintéticos, esa disminución de la aplicación, y esos bioinsumos empezar a regenerar, hablando de agricultura regenerativa, la estructura de producción del suelo. Muchísimas gracias, Carlos. Muy interesante. Creo que tenemos aquí, pues, opiniones que al final todo termina en lo mismo, ¿no? En lo mismo, pero cada quien desde su trinchera, como comenté anteriormente, y creo que es muy interesante que ustedes perciben, ¿no? Justo en el trabajo que hacen, los principales retos, los cuales se diferencian un poco entre cada uno de las instituciones y el contexto que tienen estas instituciones, pero al final creo que lo que están haciendo en una parte nos sirve muchísimo a los demás para entender cómo podemos abordar y podemos cooperar también en lograr este ecosistema y lograr mayores efectos. Y bueno, a continuación voy a hacer una pregunta ahora sí específica a cada uno de los panelistas. Empiezo con Laura, por favor. Laura, desde tu experiencia acompañando proyectos regenerativos, ¿qué hace que un modelo sea ambientalmente sólido y financieramente invertible?
Muchas gracias y de verdad que estoy viendo también a quienes tenemos en la audiencia y tenemos grandes líderes regeneradores también aquí en este panel, entonces eso me da mucha esperanza verlos aquí, y qué gusto tener esta oportunidad de compartir. Bueno, como bien preguntabas, Ingrid, la parte de qué es lo que hace que algo sea viable y al mismo tiempo que genere pues esta salud ambiental. Quiero abordar justo un tema muy importante que tocó Carlos. O sea, creo que hay regeneración de muchas maneras. O sea, efectivamente él habló de, o sea, la manera en la que puede ser a través de el convencimiento o la influencia, pero también hay regeneración impositiva, ¿no? En donde efectivamente, o sea, de una manera, digamos, de arriba hacia abajo se impone que así va a ser. Y existe también la parte de la intención y la iniciativa propia de los regeneradores. Yo creo que en México hay todas, ¿no? Realmente los modelos agroecológicos y la sabiduría indígena aquí siempre han estado, no solamente en México, en Latinoamérica y en el mundo, aquí siempre han estado y la agroecología siempre había tenido como una resistencia precisamente al modelo industrial, y eso ya existía, o sea, aquí existe en México o coexisten muchas maneras, ¿no? Y creo yo que, por ejemplo, si vas al sureste mexicano, la sabiduría de la agroecología y de esta biodiversidad y de todo seguía presente, o sea, la resistencia ahí está. No todos los modelos son pues tan parecidos como los grandes modelos industrializados de Sinaloa, de unas partes de Jalisco, de unas partes de Michoacán, de Nuevo León, que se asemejan más a la producción, por ejemplo, que hay en Estados Unidos, en donde es 100% monocultivo y demás. Creo yo que coexisten muchas maneras, ¿no? Entonces creo que hay varios distintos puntos de partida de los proyectos. Hay proyectos que nacieron con un convencimiento o una iniciativa más agroecológica o más biodiversa o más regenerativa o más orgánica. Y hay otros que a lo mejor nacieron completamente en el modelo industrial y están en transición, ya sea por convencimiento ecológico, ya sea por imposición de sus compradores, como sea. O sea, pero realmente yo creo que a eso le llamamos nosotros lo greenfield y lo brownfield. El greenfield es el que nació siendo biodiverso o nació siendo convencido agroecológico o lo que sea, y el brownfield es el que no nació así, pero está con la intención de cambiar, ¿no? Entonces creo yo que para ambos hay condiciones distintas. O sea, por ejemplo, para el que ya tiene muchos años produciendo, ya tiene un comprador, ya tiene un orden de compra, ya está trabajando con grandes corporativos, hacer esa transición precisamente requiere muchísimo acompañamiento y capacitación, pero a veces ellos mismos ya empezaron a capacitarse, sobre todo a nivel liderazgos, y lo que les cuesta un poquito en la transición es también como terminar de capacitar, pues transversalmente, ¿no? Pero realmente yo he visto cosas muy buenas en cuanto a proyectos piloto, en donde efectivamente, y aquí estoy hablando mucho también del modelo de ganadería regenerativa, ya en México la inmensa mayoría de los convertidos a ganadería regenerativa no vienen desde una iniciativa ecológica, sino de una iniciativa de que quebraron de la manera industrial. Entonces ya por la cartera, digamos, por el dolor de la cartera, ya cambiaron a una ganadería regenerativa, ¿no? Entonces ahí lo que nosotros vemos es que efectivamente hay un éxito de rentabilidad y un éxito de disminuir sus costos que los lleva a incrementar entonces de un piloto a realmente hacer como que toda su producción sea dentro de lo más posible, lo más alineado posible a regeneración. Entonces ahí estamos viendo algunos parámetros, por ejemplo, en el término de biodiversidad y de seguridad hídrica, que para nosotros eso es lo que nos da un poco de señales de que un ecosistema tiene cierta integridad o cierta salud, que es mejor que otra. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo concreto. En Oaxaca hay una finca de una persona de nuestro equipo, en donde efectivamente cuando hubo 2 años de sequía en Oaxaca y todos los de alrededor que compartían el mismo microclima tenían una pérdida de cosechas, su arroyo seguía corriendo
precisamente por el cambio de manejo. Entonces, mismo clima con cambio de manejo da resultados mejores en resiliencia hídrica. Entonces, ese es un indicador súper importante en el tema ambiental. Y en el tema de rentabilidad, normalmente los productores en México no se pueden dar el lujo de tener una pérdida de cosechas, algo muy importante que mencionó Carlos. Efectivamente, esa transición a veces si la hacemos de manera muy abrupta o sin una asesoría adecuada, puede tener una pérdida temporal de cosecha hasta que recupere su nivel de productividad. Y eso en México a veces es extremadamente difícil de sobrellevar o puede llevar a la quiebra a los productores. Entonces ya hemos encontrado ciertos modelos en donde esa curva de aprendizaje no es tan profunda, y que efectivamente han logrado efectivamente pues no necesariamente perder, sino que empiezan a tener ganancias desde el primer cambio de manejo, ¿no? Entonces, eso pues nos ha ayudado mucho a tener realmente modelos rentables. Para nosotros es súper importante que las ventas sean pues una gran parte del financiamiento que se requiera. em, Porque precisamente cuando realmente solamente necesitas la inversión para ciertos cambios, es porque ya tienes una base sólida y ya tienes un modelo rentable. Pero hay algunos proyectos que realmente están en una etapa muy temprana, que todavía no son productivos y que requieren demasiado capital de inicio, porque realmente pues todavía no tienen esa base sólida, todavía no tienen esos clientes, esa diversificación de clientes para soportar su modelo, ¿no? Entonces, para nosotros esas son las cosas que nos fijamos, tanto a nivel ambiental como a nivel rentabilidad, y también pues nosotros muy enfáticamente nos fijamos en la perspectiva de género, y nos fijamos bastante en qué tan arraigados están a las comunidades locales, o sea, cómo están los liderazgos, si es un liderazgo impuesto desde afuera, se opera desde lejos, o si sí tiene como arraigo local, si sí tiene raíces y si tiene liderazgos locales que lo lleven, que lo acompañen y que permitan pues mitigar ciertos riesgos sociales. em, que hace muchísima diferencia ahorita para cómo está el contexto de México rural actualmente, ¿no? Entonces, eso básicamente son las cosas que nosotros vemos, y también buscamos dentro de lo posible que estén buscando la biodiversidad de manera intencional. Y esto pues es un poco más de convencimiento, digamos, de los liderazgos de los proyectos. Muchísimas gracias, Laura. Es muy interesante ver cómo, y para esto también traspasarlo al sector financiero, cómo se buscan estas métricas, ¿no? Y la creación desde el inicio para que esto pueda ser rentable. Muchas gracias. Y continuamos con una pregunta para Carlos. ¿Qué tendencias están observando en la demanda de financiamiento sostenible en el sector agroalimentario? ¿Y cómo están adaptando sus instrumentos para acompañar procesos de transición agrícola? Gracias, Ingrid. Eh, bueno, la verdadera buena noticia es que estamos en un muy buen momento del interés de la cooperación internacional y de los recursos federales y estatales para mejorar los sistemas en términos medioambientales. Entonces, ¿cuáles están siendo estas tendencias, Ingrid? Mira, tenemos instrumentos de bonos temáticos que están tomando en el mercado un momento muy importante. ¿Cuál es la importancia del bono temático más allá de la canalización de recursos hacia estos temas? Es que también generan una conciencia en el público inversionista que lo realiza, ¿no? Es el momento, por ejemplo, cuando se habla de un bono azul, de hablar de pesca de agricultura, y de acuacultura sostenible, y en ese momento se empiezan a transferir conocimiento y cultura hacia los inversionistas sobre la temática que se está hablando, ¿no? Entonces, es una intervención soft, pero muy importante en el mindset de las personas que están invirtiendo. Otro tendencia que estamos viendo, Ingrid, es un apalancamiento en mayor medida en los temas de adaptación y resiliencia al cambio climático. Sin duda, todas las acciones que están haciendo las cadenas de valor en el campo mexicano están vinculadas en muchos sentidos a poderse adaptar a la falta de agua, a la variabilidad del clima, a la biodiversidad del suelo que estabiliza la producción,
Entonces, estamos también viendo esa tendencia en el sector y muy importante también, se está teniendo un momento de demanda en los temas de digitalización y trazabilidad del campo, ¿no? Con ese digitalización y trazabilidad geoespacial en todos los casos, vamos a poder tener una mayor información de datos que nos va a permitir aplicar políticas públicas o programas con una mayor precisión y mejor focalizados. En ese sentido, FIRA, pues, no está absorto de esto, también estamos haciendo un apalancamiento del uso de los datos geoespaciales, ¿no? Poniéndolo sobre todo a la disposición de los productores, las parafinancieras y los intermediarios financieros que están financiando el campo, ¿no? De manera gratuita para los que son clientes de FIRA, para poder tener esa información de primera mano sobre cuál está siendo, por ejemplo, la salud de los distintos cultivos a lo largo del país y cuáles están siendo, por ejemplo, afectados en mayor medida para tomar acciones. Por ejemplo, voy a citar una, en el caso de la sequía, en el mejoramiento de la infraestructura de riego, ¿no? Entonces, y otro punto importante que estamos viendo es la necesidad, como lo señalaba en tu pregunta anterior, de impulsar más la intervención, el financiamiento sostenible de toda la cadena de valor, ¿no? En ese sentido, lo que estamos viendo, Ingrid, es una importante canalización de incentivos para el cambio de los procesos productivos, ¿no? A través de esta canalización de recursos internacionales o locales. También el apalancamiento, Ingrid, de los asesores, como ya se mencionaba, que acompañan tecnológicamente a los productores, ¿no? Y muy importante también, que es algo que debe mencionarse, no todo lo que se dice que es verde necesariamente es verde, ¿no? Como ustedes saben, el término greenwashing es muy importante tenerlo en mente y por eso estamos trabajando en el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo, reporteo y verificación. Lo peor que podríamos hacer es decir que estamos trabajando en temas de sustentación o de resiliencia o de agricultura regenerativa sin poderlo demostrar con datos técnicos y científicos. Eh, es muy importante tener, a lo mejor no se ha hablado suficientemente en este tema, pero son oportunidades de inversión para las empresas proveedoras de estos servicios MRB conocidas en el sector. También hay oportunidades de inversión en los temas de bioinsumos y oportunidades de inversión en la canalización del financiamiento sostenible, que terminaría diciendo que hace una muy buena mancuerna con las acciones de sostenibilidad que tiene FIRA, ¿no? Aquellos intermediarios que están descubriendo oportunidades de inversión en sus portafolios en el ámbito sostenible estarán muy bien apertrechados y muy bien apoyados por FIRA, canalizando recursos de la cooperación internacional y del gobierno mexicano. Muchísimas gracias, Carlos. Y sí creo, este es también un gran reto para el sector financiero, los inversionistas, el tema de los datos, ¿no? El dato, sin datos no hay financiamiento, si no hay cómo verificarlo. Es algo en que claramente tenemos que trabajar también de manera conjunta para también tener más acceso a este financiamiento. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, la última pregunta es para Araceli. Araceli, considerando el contexto ambiental de México, ¿cuáles consideras que son los beneficios económicos y financieros de largo plazo de escalar la agricultura regenerativa? Y gracias. Bueno, ya se ha hablado mucho aquí de este tema, pero efectivamente los beneficios económicos que puede traer realmente escalar el nivel de beneficio económico que se puede tener, pues se va a reflejar a diferentes niveles, ¿no? Desde los diferentes eslabones de la cadena, por supuesto, los productores, los comercializadores, las instituciones financieras, pero también se va a reflejar a nivel regional y a nivel nacional. Desafortunadamente, el sector agrícola es uno de los sectores productivos que más ha impactado la base natural de producción
en nuestro país, ¿no? Es quienes más han impactado la biodiversidad, el uso de agua, la contaminación de agua, la erosión de los suelos. Entonces, realmente el detener primero y regenerar después esta base productiva, pues evidentemente va a traducirse en un beneficio económico. Cada vez hay más estudios que ya han traducido esta pérdida y por lo tanto esta potencial recuperación en un valor económico, ¿no? Entonces ya podemos ponerle, durante muchas décadas, esto fue un reto, decir, ¿cómo convencemos con pesos o con dólares a quienes realmente están deteriorando o a quienes están fomentando este modelo de que esto no es económicamente viable? Afortunadamente ahora ya se tienen esas valoraciones, ya hay un análisis de riesgo global en donde se le pone precio a esta pérdida de biodiversidad y estas afectaciones del cambio climático. Entonces, revertir esto evidentemente va a permitir recuperar el beneficio. Sin embargo, pues esta recuperación no es de un día para otro y por lo tanto esta recuperación económica no se va a ver de la noche a la mañana. Esperamos que empiecen con todos estos, pues con todos estos esfuerzos, tanto del sector financiero como del sector gubernamental y por supuesto de los mismos participantes en las cadenas. Esperamos que los beneficios se vayan dando a diferente velocidad. En términos de la producción, pues evidentemente el contar con una mejor base de producción, pues va a elevar la productividad y además nos va a llevar a productos que tengan un mayor valor en el mercado si tenemos acceso, si construimos también estos mercados diferenciadores, en donde, como decía Laura, ya haya una conciencia de que estos productos son benéficos para la salud ambiental, para socialmente, etcétera, ¿no? Entonces, este beneficio económico se puede dar en diferentes momentos y también, por supuesto, quienes estén transitando esta agricultura regenerativa van a reducir su vulnerabilidad al cambio climático, porque este es un factor que es fundamental, sobre todo cuando hablamos de los instrumentos financieros, ¿no? El riesgo climático, su acceso a los programas que puedan estar apoyando a los productores que tienen un impacto por estos cada vez más frecuentes eventos climáticos. Entonces, eso también va a darles una mayor ventaja en la cartera crediticia a los productores que tengan estas prácticas de adaptación al cambio climático. Entonces, obviamente aquí el sector financiero tiene que estar también alineado para que todas estas recuperación de las condiciones naturales para la producción y para la comercialización de estos productos, pues pueda realmente, digamos, beneficiarse económicamente de esto, ¿no? Para esto, como ha dicho Carlos, creo que son muchos los incentivos que se tienen que alinear. Es mucho el acompañamiento que se debe dar a los diferentes sectores de la cadena, ¿no? Entonces, no nada más es capacitar financieramente, es capacitar para la transformación, es concientizar, y no solamente obviamente a los productores, como bien decía Laura, sino también a quienes están realmente ofertando estos instrumentos de financiamiento, ¿no? Los técnicos en nuestro país, los extensionistas en nuestro país, tanto técnicos como financieros, muchas veces no tienen este conocimiento de la importancia de transitar hacia a estas prácticas regenerativas. Entonces, ahí también hay un gran reto para que el beneficio económico que esperamos para nuestro país, que al final va a ser un beneficio planetario, pueda realmente estar dándose a diferentes plazos. Tal vez a corto plazo sea un beneficio menor o más local, pero que en el largo plazo lo que nosotros esperamos es que sea a nivel incluso global, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Araceli. Y bueno, con esta
Ya terminamos con las preguntas que teníamos preparadas, pero ahorita abrimos para las preguntas del público. Si tienen alguna pregunta, les pedimos por favor ponerlo en el chat. Y bueno, le doy la palabra a Mónica para que le dé las preguntas a nuestros panelistas. Sí, muchas gracias, Ingrid. Tenemos a una persona que va a estar apoyándonos para realizar las preguntas. Decirles que por el poco tiempo que ya nos queda no vamos a poder hacerlas todas. Sin embargo, vamos a, como en el primer webinario, a enviárselas por correo electrónico todas esas respuestas que hoy queden sin responder. Así que adelante, Steph, con las preguntas. Sí, muchas gracias, Moni. Muchas gracias a todos. Súper interesante. Tenemos algunas preguntas que van dirigidas a nuestros panelistas. La primera pregunta para Araceli Vargas Mena, de Fausto Rodríguez. Pregunta, ¿qué instrumentos en concreto se están desarrollando, piloteando o aplicando? ¿Qué se financia como parte de GIZ y del proyecto? Y si la resistencia de los productores es resistencia o que todavía no están listos o no son bancables. Bueno, bueno, desde el proyecto nosotros realmente no damos financiamiento. Como comenté mi primera intervención, nosotros lo que hacemos es acompañar el diseño de políticas, crear puentes, dar capacitación, eh, pero no en realidad financiamos. Lo que estamos haciendo ahorita es identificar todos estos instrumentos financieros que ya están dirigidos hacia un financiamiento pues llamado verde, aunque como decía Carlos hay que tener cuidado con que no todo lo verde es verde, pero y ver de ahí en qué podemos nosotros asesorar, colaborar para mejorar estos instrumentos o cerrar estas brechas de financiamiento que que estamos identificando. Nosotros creemos que, no sé, aquí a lo mejor me corrigen, pero muchas veces se generan nuevos instrumentos de financiamiento con este enfoque para apoyar las prácticas regenerativas y se crean nuevos y nuevos y no necesariamente esa es la vía, tal vez es ver los que ya existen, mejorarlos y hacerlos más accesibles, irlos evaluando, irlos ajustando, irlos haciendo más, pues mejores. Entonces, nosotros estamos trabajando más con ese enfoque e identificando las barreras, en todo caso, que limitan que estos instrumentos se estén aplicando o que estén utilizándose, ¿no? Hay veces que se diseña un instrumento financiero con la mejor intención, con los mejores criterios, con el mejor diseño y finalmente a lo mejor no se colocan esos recursos o no está siendo aceptado por los beneficiarios a los que va dirigido. Entonces, aquí creo que es muy importante esto que decían de, pues, monitorear, dar seguimiento, tener los datos, porque eso nos va a permitir precisamente saber qué está funcionando y qué no está funcionando. Entonces, en eso estamos nosotros más orientados. Eh, no sé si creo que había una última parte de la pregunta, pero ya no me acuerdo. Era básicamente si en tu opinión este acceso a financiamiento es o la resistencia de los productores Ah, o que sí. todavía no son bancables. Así que no están listos. Yo creo que esto de que no estén listos, pues eso creo que nos corresponde a todos como sociedad buscar es que todos estemos listos, porque si esperamos a que todos los sectores estén listos, pues pueden no pasar nunca los cambios, ¿no? Yo creo que esos cambios, cuando ya los tenemos tan claros, digamos, o tal menos identificada esa necesidad, pues todos los sectores tenemos que trabajar para crear las condiciones de que todos estemos listos, tanto el sector financiero como los productores, como los consumidores, los comercializadores, las instituciones de primer piso, de segundo, de todos los pisos. Entonces, yo creo que no hay que estén listos, hay que crear esas condiciones habilitadoras para poder avanzar en ese sentido. Sería mi reflexión al respecto. Súper, muchísimas gracias, Araceli. Tenemos también otra pregunta muy interesante de Jorge Loaesa y esta me gustaría dirigírtela a ti, Laura, de SBX México. En su experiencia,
cómo es posible integrar la evaluación del resultado de la regeneración y vincularlo con las inversiones o el financiamiento, cómo hacer como ese match y también cómo se pueden integrar los agricultores a estos foros de discusión. Buenísimas preguntas. Mira, yo creo que distintos financiamientos tienen distintos indicadores que les interesan, pero yo diría que hay dos grandes indicadores financieros que todo mundo, digamos, tiene en cuenta, sea o no sea regenerativo. Uno es el margen y otro es la diversificación de ingresos. Y cuando nosotros hacemos un cambio de manejo, hacia agricultura regenerativa o ganadería regenerativa realmente es, puede tener un efecto casi inmediato el aumentar el margen. ¿Cómo? Porque los costos son menores. Por ejemplo, esto que comentaba Carlos, súper, súper importante de disminuir los sintéticos nitrogenados, realmente es muy caro. Cada año son más caros y cada año requiere más infraestructura que le tienes que meter e invertir, ¿no? Entonces, el hecho de decidir, este año no voy a cubrir con plástico, voy a cubrir con cultivos de cobertura, voy a cubrir con lo que sea, con cultivo intercalado o voy a tener flora y fauna junta, ¿no? Por primera vez. Entonces, ese tipo de cambios, ese tipo de decisiones normalmente tienen un efecto casi inmediato en aumentar los márgenes del productor. Entonces, eso realmente son cosas que te ayudan a ti como financiero, pero también le ayudan al productor. Entonces, ese digamos que está muy, muy vinculado, o sea, la parte de procurar mejorar el margen. Y la segunda es procurar la diversificación de las fuentes de ingreso. Hoy en día a lo mejor yo vendo trigo y entonces estoy acostumbrado a solamente tener ingreso por mi venta de trigo, pero ¿qué creen? Que ya le metí cultivos intercalados y entonces ya tengo ese nuevo ingreso. ¿O qué creen? Que ya tengo jardines polinizadores y ahora hay miel en mi mismo predio. O ya empecé a monitorear mi captura de carbono y ya empecé a monetizar y entonces ahora tengo un ingreso por la captura de carbono. El ingreso de carbono no es inmediato, o sea, sin lugar a duda tiene que ser parte de un esquema más grande, tiene que tener cierta escala, etcétera, pero sí es un ingreso que ya está sucediendo en México. Y no solamente el ingreso por captura de carbono, también el ingreso de biodiversidad y el ingreso de agua. Entonces, realmente ya existen mecanismos para viabilizar esos nuevos ingresos que antes no se tenían. Y uno que mencionó Carlos también importantísimo, la capa de datos. La capa de datos también es monetizable. Entonces, antes solamente te estaban pagando por tu commodity, hoy te pueden pagar por tu commodity, más la diversificación de esos commodities, más los servicios ecosistémicos, más los datos. Entonces, no son cosas inmediatas, no es fácil, pero entre más integrado esté, por ejemplo, si yo ya me voy a certificar en una certificación orgánica o regenerativa. Y también voy a participar en una certificación de mi captura de carbono. Son dos costos, dos sistemas de monitoreo y es muchísimo el tiempo que me va a quitar como productor. En cambio, hay unas certificaciones que integran ambas y te dan el indicador tanto de la trazabilidad del producto como de la captura de carbono, que ya empezaron a dar cursos esas certificaciones en México. No sé si se pueden decir nombres o no, pero por ejemplo Regenified, ¿no? Hace eso, pero hay muchas otras. Entonces, yo creo que se va a poner cada vez más atractivo las certificaciones y más competitivas en lograr darle a los productores ambas vías. O sea, la vía de monitorear, verificar y dar trazabilidad de su producto al mismo tiempo que monetizar su captura de carbono, su biodiversidad y su agua. Entonces, eso creo yo que le va a ser más viable y más rentable y va a ser una decisión de mayor beneficio que costo para los productores. O sea, ese tipo de certificaciones que ya van a permitir, y eso le va a dar un indicador al inversionista de que están mitigando sus riesgos climáticos, de que están abordando el tema de biodiversidad de largo plazo, que están mejorando sus márgenes, que están diversificando sus ingresos. O sea, ese es el tipo de cosas que yo creo alinean el incentivo económico con el incentivo ambiental. Entonces creo yo que sí existen y que están sucediendo y de hecho hay gente en esta llamada, en esta audiencia, que ya son de esos regeneradores que están logrando esa parte, ¿no? Entonces creo yo que hay una gran oportunidad para México en los datos, en la monetización de servicios ecosistémicos y en que esos le den ingresos a los que hoy solo tenían ingresos por el commodity estandarizado que tenían antes.
Súper, perfecto. Pues una respuesta súper completa. Muchísimas gracias, Laura. Y para Carlos Ernesto, tengo una pregunta de parte de Cristian Bustos, que nos comenta, desde tu perspectiva, ¿qué requieren los intermediarios financieros que trabajan con FIRA para impulsar más instrumentos que incentiven el desarrollo de procesos de agricultura regenerativa? Y pues, ¿qué se necesitaría en la oferta de servicios para que estos instrumentos pues lleguen a campo? Muchas gracias. Bueno, el enfoque que nosotros tenemos en FIRA justamente es facilitarle la aplicación de los recursos a los intermediarios financieros en estos ámbitos de sostenibilidad. Es decir, hay que hacerle la vida fácil al que está otorgando el crédito y yo diría que son probablemente tres los mecanismos habilitantes. Primero es no traducir, no exponerlo a una complejidad técnica necesariamente para que él decida si algo está siendo sostenible o no, sino ya darle un paquete que incluya conceptos de inversión que ya están validados como viables. Y creo que en este sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está haciendo una gran labor en la taxonomía sostenible de México, porque ahí está traduciendo sintetizando todo el estudio científico sobre lo que es sostenible o resiliente a un lenguaje financiero que se adapta más a lo que entiende un financiero en campo. El otro tema que es muy importante y que también lo mencionaba Laura en este momento es la habilitación o la disponibilidad de datos que permiten demostrar que la transformación hacia sistemas sostenibles en principio no tienen una afectación en los rendimientos productivos y que todo lo contrario estabilizan la producción. Si nosotros tenemos un suelo, por ejemplo, degradado, que además está a expensas de aplicarles fertilizantes y el mercado de los fertilizantes en el mundo oscila fuertemente, lo hemos visto con los problemas geopolíticos o de logística de entrega de fertilizantes en México. Entonces tienes un productor que es mucho más vulnerable y mucho más oscilante en su margen financiero. Eso es kriptonita para un intermediario financiero. No, nadie decide acreditar a alguien que oscila su margen fuertemente. Y eso está sucediendo en México cuando no migras hacia sistemas sostenibles que le dan una mayor estabilidad al sistema. Entonces, uno de los retos es hacerle evidente a los tomadores de decisión en el sistema financiero de que un sistema sostenible tiene un margen mucho más estable de alguien que no lo es, además de que es mucho más vulnerable. El tercer tema que creo que es muy importante y que también estamos impulsando en FIRA es los otros servicios financieros que acompañan a la producción. Es decir, no, cuando hablamos de financiamiento o de inclusión financiera, no solo hablamos de dar crédito, sino de otorgar, por ejemplo, seguros adecuados a la producción, ¿no? Que le den estabilidad en la transición, mientras están transitando hacia sistemas mucho más resilientes. Hay que proteger la producción con seguros adecuados y la potencia que está dando la observación satelital de las tierras nos permite también acceder a nuevos tipos de seguros, por ejemplo, los seguros paramétricos. Todos esos factores obran algo que al financiero es su nicho de mercado nato, es ingresos estables. Ingresos estables, en este caso vinculados a acciones en favor de la sostenibilidad. Creo que esos son los tres mecanismos que estamos impulsando para que haya una oferta de recursos hacia los factores de sostenibilidad. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Y lamentablemente ya no tenemos más tiempo para hacer más preguntas del público, pero bueno, como comentaron, les vamos a enviar las respuestas a las preguntas que tienen, que lamentablemente no pudimos contestar. Y bueno, ya para cerrar este panel, yo nomás quiero brevemente hacer unas breves conclusiones de lo que vimos, ¿no? Aquí
algo que mencionaron donde coinciden los tres panelistas y creo que todos es en la necesidad de seguir trabajando en el cambio de paradigma. Esto de la mano con el tema de la resistencia al cambio y como vimos no solamente son los productores, es todo el ecosistema, incluyendo claramente el sector financiero. Y para eso es importante alinear los incentivos que hay para lograr el avance que se quiere en tema de agricultura regenerativa. Por otro lado, también obviamente trabajar con el sector financiero, como comentó Carlos, es pues, traducirles todo esto en su idioma, traducirles todo en un lenguaje que puedan entender, donde también es muy importante en la mano de esto el trabajar con los indicadores, con la medición, que también es lo que piden los fondeadores, ¿no? El poder demostrar que realmente esto está teniendo el impacto que está teniendo. Ya es importante trabajar con el tema de la trazabilidad, monitoreo, reporteo y verificación. La articulación, como comentaron, es sumamente importante. Creo que ahí es algo que no tenemos que fortalecernos a nivel meso y macro en México, el poder lograr una mejor articulación entre los distintos sectores, como lo vimos en este panel claramente, que todos somos parte de un ecosistema y cada quien trabaja desde donde le corresponde, pero es de manera articulada es donde podemos llegar mucho más lejos. Y por último, algo creo sumamente interesante y era una pregunta clave de este panel, es cómo logramos masificar y como comentaron, esto se logra únicamente a través del trabajo con cadenas productivas, que además va de la mano con lo que están pidiendo los organismos internacionales y sobre todo en otros mercados, ¿no? El que sea toda la cadena productiva y no solamente productores de manera individual los que logren esta transición. Y bueno, todavía estamos, como vimos, en la transición para el sector financiero, sabemos y ya lo comentamos, esto es un proceso, no de la noche a la mañana, es un proceso largo. Ya sabemos que hay riesgos en la transición, pero aquí la idea es también buscar los mecanismos en donde podamos compartir justamente el costo de esta transición. Y bueno, hasta aquí llegamos con este panel. Muchísimas gracias a Carlos, Araceli y a Laura por su participación. Creo que fue muy enriquecedor este panel. Y bueno, también quiero recordarles que todavía nos quedan 2 webinarios que nos ayudarán a profundizar más en estas diferentes temáticas que tienen que ver con la sostenibilidad. Y los esperamos el próximo 11 de febrero en el tercer webinario que se llama Sed de Cambio. ¿Cómo pueden las soluciones basadas en la naturaleza fortalecer la seguridad hídrica? Donde vamos a ver también cómo las instituciones financieras pueden impulsar proyectos que reduzcan los riesgos de suministro y fortalezcan la resiliencia empresarial. Y nuevamente, pues recordar de que estos seminarios forman, digamos, es la introducción a un programa de capacitación más profundo que próximamente la GIZ va a estar dando más información acerca de este curso, de esta capacitación. Y muchísimas gracias a todos por su participación, al público, muchísimas gracias por estar con nosotros, a los panelistas nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias Gracias a por la todos. invitación y a todo el público